Las estrellas desaparecieron una por una hasta que solo la oscuridad quedó sobre la tierra. Donde antes el cielo nocturno había brillado con soles distantes, ahora formas masivas bloqueaban la luz. Naves. Naves alienígenas tan grandes que proyectaban sombras sobre continentes enteros. La capitana Sara Martínez estaba en el puente de observación de la estación Luna, observando a través de las ventanas reforzadas cómo más naves emergían del hiperespacio. Cada nueva llegada enviaba ondas en el propio espacio, como piedras arrojadas a un estanque en calma. La flota alienígena se extendía más allá del horizonte, un muro infinito de metal cristalino y energía pulsante. ¿Cuántas?, preguntó a su oficial de comunicaciones. Las manos del teniente Chen temblaban mientras revisaba sus instrumentos. Hemos contado más de 3000 naves, capitana, y siguen llegando. Sara llevaba 20 años en el ejército. Había luchado contra piratas en el cinturón de asteroides y defendido colonias de incursores. Pero esto era diferente. Esto era algo a lo que la Tierra nunca se había enfrentado. Las naves eran hermosas de una manera aterradora, como cristales vivos que atrapaban y retorcían la luz en patrones imposibles. Algunas eran del tamaño de ciudades, sus cascos cubiertos de estructuras que parecían haber crecido en lugar de haber sido construidas. La nave más grande flotaba directamente sobre el polo norte de la Tierra. Era una montaña de cristal azul translúcido, su superficie viva con patrones de energía que fluían. Naves más pequeñas orbitaban a su alrededor como lunas alrededor de un planeta. Incluso desde la estación Luna, a 300.000 kilómetros de distancia, Sara podía sentir su presencia presionando su mente. Transmisión entrante, anunció Chen. En todas las frecuencias. Están transmitiendo a todos los dispositivos en la Tierra y en el sistema. La pantalla principal parpadeó y mostró un rostro alienígena. La criatura era alta y elegante, con una piel azul pálida que parecía brillar desde dentro. Sus ojos eran grandes y completamente negros, como pozas de noche líquida. Cuando habló, su voz era fría y musical, como campanas de viento hechas de hielo. Pueblo de la Tierra, dijo el alienígena. Soy el almirante Ketvar del Imperio Sepiriano, en nombre de la coalición de la hegemonía. Escucharán con atención, pues su supervivencia depende de que entiendan lo que viene a continuación. Sara sintió que la sangre se le helaba. Había oído historias sobre la coalición de la hegemonía de comerciantes del espacio profundo y tripulaciones de exploración. 12 civilizaciones alienígenas que gobernaban la mayor parte de la galaxia conocida. Se decía que eran antiguos, poderosos y completamente despiadados con quienes se les oponían. Su especie ha llegado al punto en que ya no puede ser ignorada, continuó el almirante Ketvar. Se han extendido a otros mundos. Han desarrollado armas que podrían amenazar la paz interestelar. Ha llegado el momento de que la Tierra se una a la gran comunidad galáctica. La imagen del alienígena fue reemplazada por escenas de otros mundos, planetas hermosos con arquitecturas extrañas y ciudades imposibles. Pero mientras Sara observaba, se dio cuenta de que no eran videos promocionales. Eran registros de conquistas. Vio bombardeos orbitales que convirtieron continentes en cristal. Vio ciudades ardiendo y poblaciones huyendo aterrorizadas. 847 mundos han elegido aceptar nuestra protección, explicó la voz de Ketvar, sobre las imágenes de destrucción. Reconocen la sabiduría de unirse a algo más grande que ellos mismos. Comprendieron que la resistencia solo conduce al sufrimiento. La pantalla volvió al rostro del almirante alienígena. Ofrecemos a la Tierra la misma opción que hemos ofrecido a todas las especies que alcanzan este nivel de desarrollo. Ríndanse incondicionalmente. Acepten la designación como protectorado bajo la autoridad de la coalición. Sus fuerzas militares serán disueltas. Sus gobiernos servirán bajo nuestra voluntad. Su gente será reubicada según sea necesario para servir al bien mayor de la galaxia. Las manos de Sara se cerraron en puños. A su alrededor, la tripulación del puente permanecía en un silencio atónito. Podía ver en sus rostros la misma ira y miedo que sentía arder en su pecho. Tienen 72 horas para cumplir, anunció Ketvar. Si sus líderes no se han rendido formalmente para entonces, demostraremos por qué la resistencia es inútil.
Hemos quebrado los núcleos de gigantes gaseosos y hemos hecho hervir las atmósferas de mundos que nos desafiaron. Las defensas de la Tierra son primitivas en comparación con las que ya hemos superado. La transmisión terminó, dejando el puente en la oscuridad, a excepción del brillo de los instrumentos y la terrible luz de la flota alienígena en el exterior. Chen rompió el silencio. Capitana, estamos recibiendo llamadas del comando terrestre. Todas las instalaciones militares del sistema solicitan órdenes. Sara asintió lentamente. Comuníqueme con el almirante Reynolds en la Tierra. La pantalla se iluminó con el rostro cansado del almirante James Reynolds, jefe del Consejo de Defensa Unificado de la Tierra. Detrás de él, Sara podía ver el caos del centro de mando. Oficiales corrían entre estaciones mientras las pantallas mostraban datos tácticos y evaluaciones de daños. Sara, dijo Reynolds, supongo que viste la transmisión. Sí, señor. ¿Cuáles son nuestras órdenes? Reynolds se frotó las sienes. Estamos convocando una sesión de emergencia del Consejo de Defensa. Todas las naves disponibles están siendo llamadas a la órbita terrestre. Necesitamos evaluar nuestras opciones. Señor, con todo respeto, ¿qué opciones tenemos? Sara señaló hacia la flota alienígena visible a través de las ventanas de la estación. Tienen más de 3000 naves. Nosotros tenemos quizás 50 naves que podrían considerarse de guerra, y la mayoría son patrulleras. Conozco las probabilidades, capitana, pero no vamos a rendirnos sin explorar todas las posibilidades. Las siguientes horas fueron un torbellino de actividad. Sara tomó la pequeña flota de naves de defensa de la estación Luna y se unió a la lamentable armada que se reunía alrededor de la Tierra. 3 plataformas de defensa orbital, 42 naves militares de varios tamaños y un puñado de naves civiles armadas cuyos capitanes se habían ofrecido a luchar. Frente a ellos pendía la flota de la coalición, un muro de cristal y energía que se extendía más allá de la órbita de la Luna. Sus naves más pequeñas eran más grandes que los acorazados más grandes de la Tierra. Sus armas podían alcanzar distancias de minutos luz y golpear con la fuerza de armas nucleares. Sus escudos habían repelido todo lo que la humanidad les había lanzado durante breves ataques de demostración. Sara asistió a la reunión del Consejo de Emergencia por holograma desde el puente de su nave. Los rostros alrededor de la mesa virtual mostraban la misma mezcla de determinación y desesperación que ella sentía. La presidenta Chen de la Federación del Pacífico parecía no haber dormido en días. El canciller Kapor de la Unión Africana no dejaba de revisar informes de sus asesores militares. El premier Volkov de la República Euroasiática no decía nada, solo miraba las pantallas tácticas con fría calculación. Opciones, dijo simplemente el almirante Reynolds. Luchamos, declaró el general Morrison de la Alianza Norteamericana. Quizás no podamos ganar, pero no nos rendimos ante alienígenas. La humanidad no se arrodilla. ¿Y lograr qué? Preguntó la doctora Yamamoto, la científica principal de la Tierra. Convertirán el planeta en cristal. Miles de millones morirán. ¿Para qué? ¿Por orgullo? ¿Por la libertad?, replicó Morrison. Por el derecho a determinar nuestro propio destino. La presidenta Chen se inclinó hacia adelante. ¿Y si negociamos? Quizás podamos llegar a algún tipo de acuerdo. Autonomía limitada, integración gradual en lugar de una rendición inmediata. El canciller Kapor negó con la cabeza. Oyeron su ultimátum. Rendición incondicional o destrucción. Esas son nuestras opciones. La discusión continuó durante horas. Algunos querían luchar sin importar el costo. Otros presionaban por una rendición inmediata para salvar tantas vidas como fuera posible. Unos pocos sugirieron intentar evacuar al personal clave a colonias ocultas en sistemas distantes. Sara lo escuchó todo y sintió una creciente desesperación. Los líderes de la Tierra eran valientes, pero también estaban atrapados. La humanidad siempre había sido buena luchando contra otros humanos. Pero esto era diferente. Era como hormigas tratando de luchar contra un incendio forestal. Hay otra opción, dijo el premier Volkov en voz baja. La sala quedó en silencio. Volkov rara vez hablaba en estas reuniones, pero cuando lo hacía, la gente escuchaba. El hombre había sido un maestro de espías antes de convertirse en líder político,
y conocía secretos que otros solo podían imaginar. Explíquese, ordenó el almirante Reynolds. Volkov miró alrededor de la mesa, sus ojos pálidos calculando. Proyecto Lázaro, Protocolo 77 Alfa. Reynolds palideció. Eso está clasificado por encima de los niveles de autorización. ¿Cómo sabe de eso? Porque mi predecesor fue uno de los 3 que lo autorizaron hace 2 siglos. Antes de mi tiempo. Pero los registros aún existen en los archivos más profundos. ¿Qué es el Protocolo 77 Alfa? Exigió la presidenta Chen. Reynolds parecía envejecer años por minuto. Es un plan de contingencia del primer periodo colonial. Una medida de seguridad en caso de que la Tierra enfrentara una amenaza de nivel de extinción. ¿Qué tipo de medida de seguridad? Preguntó la doctora. Yamamoto. Volkov respondió antes de que Reynolds pudiera hablar. Una baliza de señales oculta en la fosa oceánica más profunda, alimentada por energía geotérmica y construida para durar para siempre. Una sola transmisión en una frecuencia que penetra las barreras del hiperespacio. Una llamada de ayuda, se dio cuenta Sara. ¿Pero a quién estaríamos llamando? Las colonias de la Tierra son todas pequeñas e indefensas. No pueden ayudarnos contra algo así. No a las colonias, dijo Volkov suavemente. A algo más. A alguien más. Reynolds cerró los ojos. La Armada Negra. El nombre provocó un escalofrío en la sala. Sara había oído susurros sobre la Armada Negra en círculos militares. Historias contadas en bares por tripulaciones del espacio profundo y equipos de exploración. Naves que aparecían de la nada para destruir flotas piratas. Rescates que ocurrían cuando ningún rescate debería haber sido posible. Naves tan avanzadas que parecían doblegar las leyes de la física. La mayoría de la gente desestimaba esas historias como leyendas de espaciales o fantasías inducidas por el alcohol. Pero la forma en que el almirante Reynolds dijo el nombre sugería algo diferente. ¿Son reales?, preguntó el canciller Akefer. Lo suficientemente reales como para que alguien pensara que valía la pena construir una baliza para llamarlos, replicó Volkov. Lo suficientemente reales como para que 3 de los líderes más paranoicos de la Tierra acordaran gastar miles de millones en un dispositivo de señales que quizás nunca se usaría. Afuera, la flota alienígena esperaba en perfecta formación. Quedaban 48 horas en su ultimátum. Los defensores de la Tierra pendían en el espacio como pececillos ante un banco de tiburones, valientes pero indefensos. El almirante Reynolds miró alrededor de la mesa una última vez. Todos a favor de activar el Protocolo 77 Alfa. Todas las manos se levantaron. Sara observó desde su nave cómo algo cambiaba en las profundidades del Océano Pacífico. Los sensores detectaron una enorme oleada de energía desde la fosa de las Marianas, seguida de una transmisión que hizo que cada equipo electrónico de la Tierra parpadeara brevemente. La señal era extraña, no eran exactamente ondas de radio ni comunicaciones láser. Parecía retorcerse a través del espacio de maneras que dolía pensar. La flota de la coalición también lo notó. Su formación cambió ligeramente, los sensores girando hacia la Tierra como las cabezas de depredadores curiosos. Pero la respuesta del almirante Ketvar llegó rápidamente por los canales de comunicación. Desesperación primitiva, anunció su fría voz. Hemos visto esto antes. Llaman al espacio vacío, esperando una salvación que nunca llegará. Quedan 36 horas. Úsenlas para preparar su rendición, pues no llegará ninguna ayuda. Pero algo había cambiado. Sara podía sentirlo en el aire. Una tensión que le erizaba la piel y le hacía doler los dientes. Las propias estrellas parecían diferentes, como si estuvieran conteniendo la respiración. En lo profundo del espacio, más allá de la órbita de Plutón, el espacio mismo comenzó a ondular. La cuenta atrás continuaba como un latido, marcando las últimas horas de la humanidad. 48 horas se convirtieron en 40, luego en 36. Las fuerzas militares de la Tierra permanecían en formación alrededor del planeta, pero todos sabían que era solo para aparentar. La verdadera esperanza ahora residía en lo que sea que el Protocolo 77 Alfa hubiera logrado. La capitana Sara Martínez caminaba de un lado a otro en el puente de su destructor, el USS Defiance.
A través de los visores, podía ver la flota alienígena suspendida en el espacio como una colección de joyas mortales. No se habían movido desde que entregaron su ultimátum, pero su presencia presionaba las mentes humanas como un peso que se hacía más pesado con cada hora que pasaba. ¿Alguna respuesta a la señal?, preguntó a su oficial de comunicaciones por 100ª vez. El teniente Chen negó con la cabeza. Nada, capitana. Los sensores de espacio profundo muestran algunas lecturas inusuales en el borde del sistema, pero podría ser cualquier cosa. Viento solar, radiación cósmica, fallos en el equipo. Sara asintió, pero sintió que se le encogía el estómago. La señal se había enviado hacía casi un día. Si la ayuda venía, seguramente ya habría llegado. Quizás el almirante Ketvar tenía razón. Quizás la humanidad estaba llamando al espacio vacío, esperando un milagro que nunca llegaría. En la Tierra, el ambiente era extraño. Algunas ciudades habían estallado en pánico cuando se transmitió el ultimátum por primera vez. Disturbios, saqueos, gente tratando de huir a cualquier lugar que pudiera ser más seguro. Pero a medida que pasaban las horas, una extraña calma se había asentado en gran parte del planeta. Quizás era el shock, o quizás la gente simplemente había aceptado su destino. Los canales de comunicación bullían con el tráfico de los líderes de la Tierra. Algunos todavía abogaban por una rendición de último minuto para salvar vidas. Otros insistían en luchar hasta el final, sin importar cuán desesperado pareciera. Unos pocos habían guardado silencio, ya sea preparándose para lo peor o tratando de encontrar formas de sobrevivir a lo que se avecinaba. Sara abrió la pantalla táctica en su consola de mando. Las defensas de la Tierra parecían patéticas en comparación con las fuerzas de la coalición. Las 3 plataformas orbitales tenían suficiente poder de fuego para romper una luna pequeña. Pero los escudos alienígenas probablemente podrían absorber todo lo que la humanidad tenía sin siquiera notarlo. Las 42 naves de la flota de defensa de la Tierra estaban construidas para luchar contra piratas y asaltantes, no para enfrentar el poder combinado de 12 civilizaciones galácticas. Pero lucharían de todos modos. Eso era lo que hacían los humanos. Cuando se enfrentaban a probabilidades imposibles, se enojaban en lugar de rendirse. Probablemente por eso la especie había sobrevivido lo suficiente como para llegar a las estrellas en primer lugar. Capitana, gritó su oficial táctico, los alienígenas están haciendo algo. Sara se volvió hacia la pantalla principal. La flota de la coalición estaba cambiando de formación, no moviéndose hacia la Tierra, sino extendiéndose en un patrón diferente. La enorme nave de mando permanecía en posición sobre el polo norte del planeta, pero naves más pequeñas estaban tomando nuevas posiciones en todo el sistema solar. Se están preparando para el bombardeo, observó Chen. Si no nos rendimos en el próximo día, quieren estar listos para atacar todas las ciudades principales simultáneamente. La idea hizo que la sangre de Sara se helara. Las armas de la coalición podían esterilizar continentes en minutos. Ciudades que habían existido durante miles de años se convertirían en cráteres radiactivos. Miles de millones de personas morirían antes de saber siquiera lo que estaba sucediendo. Su comunicador personal sonó con un mensaje entrante del almirante Reynolds. Su rostro apareció en la pantalla, luciendo aún más agotado que antes. Sara, necesito que lleves a un equipo a las coordenadas que te estoy enviando. Se requiere máxima autorización de seguridad. Miró las coordenadas. Estaban en medio del Océano Pacífico, sobre la fosa de las Marianas, la parte más profunda de los océanos de la Tierra, de donde se había originado la señal. Señor, ¿qué hay ahí abajo? Algo que podría darnos respuestas sobre en qué nos hemos metido. Lleva a tu mejor gente en un transbordador con capacidad para aguas profundas. Te estoy enviando los códigos de acceso ahora. El descenso al fondo del océano tomó 3 horas. Sara llevó a sus 2 oficiales de mayor confianza y a su ingeniera jefe, todos juramentados a guardar secretos sobre lo que pudieran encontrar. El transbordador de aguas profundas fue construido para explorar sitios de minería submarina, su casco diseñado para soportar una presión aplastante. A medida que descendían a través de las capas del océano, Sara observaba cómo las lecturas de profundidad subían cada vez más. 10 kilómetros de profundidad, 15,
20. El agua exterior era completamente negra, iluminada solo por las luces externas del transbordador. Criaturas extrañas pasaban ocasionalmente, seres que nunca habían visto la luz del sol y probablemente nunca lo harían. Acercándonos a las coordenadas, anunció la ingeniera jefe Torres. Estoy viendo algún tipo de estructura en el fondo. Las luces del transbordador revelaron algo que no debería haber existido. Una instalación construida en el propio fondo del océano, sus superficies cubiertas de materiales que parecían absorber la luz en lugar de reflejarla. Toda la estructura tenía quizás 50 metros de ancho, pero era claramente artificial. Más importante aún, estaba activa. Las lecturas de energía mostraban una enorme potencia fluyendo a través de sistemas que habían estado inactivos durante siglos. ¿Cuánto tiempo ha estado esto aquí?, preguntó el teniente Morrison. Sarah revisó los archivos clasificados que el almirante Reynolds había transmitido. Según estos registros, fue construido en 2157, como parte de un proyecto secreto autorizado por el Consejo Mundial durante el primer periodo de expansión colonial. Se acoplaron a una esclusa de aire que no debería haber podido funcionar después de 200 años bajo el agua, pero que de alguna manera todavía funcionaba perfectamente. El interior de la instalación era aún más extraño que su exterior. Corredores se extendían en la oscuridad, bordeados de tecnología que parecía a la vez antigua e increíblemente avanzada. Las luces de emergencia se activaron a medida que se adentraban en la estructura. Todo estaba automatizado, como si el lugar hubiera estado esperando que alguien regresara. Encontraron salas de control llenas de pantallas que mostraban cartas estelares y datos de navegación. Algunas de las cartas mostraban regiones del espacio que los exploradores humanos nunca habían alcanzado. Capitana, tiene que ver esto, llamó Torres desde otra habitación. Sarah encontró a su ingeniera de pie ante una enorme pantalla que mostraba todo el sistema solar. La flota alienígena era visible como puntos rojos rodeando la Tierra, pero también había otros marcadores. Contactos verdes en el borde mismo del sistema. Contactos que se estaban moviendo. Los sensores de la instalación son más avanzados que cualquier cosa que tengamos en nuestras naves, explicó Torres. Pueden detectar cosas en el borde de la heliosfera que nuestro equipo ni siquiera puede ver. Sarah estudió la pantalla. ¿Son naves? Creo que sí, pero no transmiten ninguna señal de identificación. Y capitana, mire esto. Torres manipuló los controles y la pantalla se acercó a uno de los contactos verdes. Lo que Sarah vio no tenía sentido. El objeto era definitivamente una nave espacial, pero su diseño era diferente a cualquier cosa humana o alienígena. Era elegante y depredador, su casco tan oscuro que parecía tragarse la luz. Extraños patrones de energía fluían por su superficie como seres vivos. ¿Qué tan grande es?, preguntó. Basado en los retornos del sensor, unos 2 km de largo. Pero capitana, hay algo más. La computadora tiene archivos sobre estas naves. Archivos antiguos de cuando se construyó este lugar. Torres abrió otra pantalla. El texto pasaba en varios idiomas, algunos de los cuales Sarah reconoció y otros que parecían completamente extraños. Pero las imágenes eran lo suficientemente claras. Las mismas naves oscuras grabadas desde varios ángulos y distancias. Imágenes de combate que las mostraban en acción contra enemigos desconocidos. La Armada Negra, susurró Sarah. Según estos registros, el contacto se estableció en 2156, leyó Torres de los archivos. Una misión de exploración del espacio profundo encontró algo ahí fuera. Naves, tecnología, quizás incluso gente, aunque los archivos no son claros al respecto. Lo que importa es que se llegó a algún tipo de acuerdo. Sarah sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con las profundidades del océano que los rodeaban. ¿Qué tipo de acuerdo? Un pacto, lo llaman los archivos. La Tierra sería dejada en paz para desarrollarse naturalmente. Sin interferencia, sin contacto, sin ayuda. Pero si el planeta alguna vez se enfrentaba a la extinción, si la humanidad era amenazada con la destrucción total, entonces se podría enviar una señal. Una llamada de ayuda. Las piezas comenzaban a encajar. La baliza, las misteriosas naves en el borde del sistema,
el absoluto secreto que rodeaba el proyecto. Alguien o algo había estado observando la Tierra durante más de 2 siglos, esperando una señal que podría no llegar nunca. ¿Pero quiénes son?, preguntó Morrison. Los archivos no lo dicen. Torres se desplazó por más documentos. Hay referencias a los niños que se adentraron en la oscuridad y aquellos que encontraron lo que quedó atrás, pero la mayoría de los registros detallados están encriptados más allá de lo que podemos descifrar. Una nueva alarma sonó en toda la instalación. Las pantallas parpadearon y cambiaron, mostrando una transmisión entrante. Pero no venía de la Tierra ni de la flota alienígena. Era algo completamente diferente. La pantalla principal se activó, mostrando una vista del espacio que debía haber sido transmitida desde el borde del sistema solar. Más naves oscuras estaban apareciendo, docenas de ellas, luego cientos. Se movían con una gracia fluida que hacía que las naves espaciales humanas parecieran torpes en comparación. Sus cascos no reflejaban ninguna luz, como si estuvieran hechos de pedazos del propio espacio. «Están llegando», dijo Sara en voz baja. La transmisión terminó, pero las pantallas continuaron rastreando las naves que se acercaban. Se movían más rápido de lo que cualquier cosa debería poder viajar sin usar saltos hiperespaciales, pero no estaban saltando. Simplemente se movían a través del espacio normal a velocidades que violaban todo lo que los científicos creían saber sobre la física. El comunicador de Sara sonó con un mensaje urgente del almirante Reynolds. Todos los equipos, regresen a sus naves inmediatamente. Algo está sucediendo en el borde del sistema. Estamos detectando anomalías gravitacionales masivas y lecturas de energía que no coinciden con nada en nuestras bases de datos. El viaje de regreso a la superficie pareció una eternidad. La mente de Sara corría mientras intentaba procesar lo que habían descubierto. La Tierra había hecho contacto con algo lo suficientemente poderoso como para construir instalaciones que funcionaban perfectamente después de 2 siglos de abandono. Algo que comandaba naves lo suficientemente avanzadas como para cruzar distancias interestelares de maneras que la ciencia humana no podía explicar. ¿Pero eran amigos o enemigos? Los registros de la instalación sugerían algún tipo de acuerdo de protección, pero los archivos eran exasperantemente vagos sobre los detalles. Todo lo que la humanidad sabía con certeza era que su desesperada señal había sido respondida. De vuelta a bordo del Defiance, Sara inmediatamente revisó las pantallas de los sensores de largo alcance. Los contactos en el borde del sistema se estaban volviendo más claros a medida que se acercaban. Naves, definitivamente naves, pero diseñadas de maneras que dolía mirar. Sus cascos parecían curvar la luz a su alrededor, creando distorsiones visuales que le hacían llorar los ojos. «Capitana», gritó Chen. «Estoy captando transmisiones de la flota de la coalición. Han detectado a los recién llegados». La pantalla principal parpadeó y mostró el rostro del almirante Ketvar. El alienígena parecía confundido por primera vez desde que llegó a la Tierra. Sus grandes ojos negros estaban más abiertos de lo habitual, y había algo que podría haber sido preocupación en su voz musical. «Naves desconocidas, identifíquense de inmediato. Están entrando en un sistema restringido bajo la autoridad de la coalición. Declaren sus intenciones o serán destruidas». La respuesta no llegó en palabras, sino en acción. Una de las naves oscuras, más pequeña que las demás pero aún masiva para los estándares humanos, aceleró hacia la flota de la coalición. A medida que se movía, el espacio a su alrededor parecía ondular y curvarse. Los sensores alienígenas se enfocaron en ella, tratando de obtener lecturas claras. Lo que sucedió a continuación desafió todo lo que Sara creía saber sobre el combate espacial. Las naves de la coalición abrieron fuego primero, sus armas alcanzando millones de kilómetros para atacar a la nave que se acercaba. Rayos de energía que podían derretir asteroides, proyectiles moviéndose a fracciones significativas de la velocidad de la luz, armas exóticas que retorcían el propio espacio. Todo ello simplemente dejó de existir cuando se acercó a la nave oscura. No desviado ni absorbido, sino que literalmente dejó de ser, como si la propia realidad rechazara su presencia. La nave oscura continuó su aproximación sin disminuir la velocidad, sin siquiera parecer notar el aluvión dirigido contra ella. «¿Qué estamos viendo?», susurró Morrison.
Sara no tenía respuesta. Las leyes de la física eran aparentemente más como sugerencias para quienquiera que controlara esas naves. Y seguían llegando, más de ellas apareciendo cada minuto en el borde del sistema. Quedaban 24 horas en el ultimátum de la coalición, pero Sara sospechaba que la cuenta atrás ya no importaba. Algo más estaba llegando a la Tierra. Algo que hacía que los invasores alienígenas parecieran primitivos en comparación. La pregunta era si la humanidad había pedido la salvación o simplemente había invitado a un tipo diferente de perdición. El espacio se estaba rompiendo. La capitana Sara Martínez observaba las pantallas de los sensores a bordo del US Defiance e intentaba comprender lo que estaba viendo. Las lecturas no tenían sentido. Anomalías gravitacionales que no deberían existir, firmas de energía que violaban la física conocida. Y en el borde del sistema solar, la propia realidad parecía curvarse alrededor de las naves oscuras que se acercaban. Capitana, la flota de la coalición se está reposicionando, informó el teniente Chen. Se están alejando de la Tierra y dirigiéndose hacia el borde del sistema. Sara asintió con gravedad. El almirante Ketvar no era estúpido. Lo que sea que viniera del espacio profundo lo había asustado lo suficiente como para desviar su atención del plazo de rendición de la humanidad. El comandante alienígena estaba tratando a estos recién llegados como una amenaza potencial, lo cual era o una muy buena noticia para la Tierra o una muy mala noticia para todos. La cuenta atrás mostraba 18 horas restantes hasta que expirara el ultimátum de la coalición. Pero los números parecían carecer de sentido ahora. Algo más se acercaba, algo que hacía que las naves de cristal de 12 civilizaciones galácticas parecieran primitivas en comparación. Transmisión entrante del almirante Reynolds, anunció Chen. La pantalla principal parpadeó y mostró al comandante militar de la Tierra. Detrás de él, el centro de mando era un caos. Los oficiales corrían entre estaciones mientras las pantallas mostraban flujos de datos que cambiaban más rápido de lo que los ojos humanos podían seguir. Sara, necesitamos todas las naves que podamos reunir en posiciones defensivas alrededor de la Tierra. Sea lo que sea que venga, tenemos que estar preparados. Señor, ¿posiciones defensivas contra qué? Todavía no sabemos si estos recién llegados son amigos u hostiles. Reynolds se frotó los ojos cansados. A estas alturas, no estoy seguro de que importe. Estamos atrapados entre dos fuerzas que probablemente podrían destruirnos sin despeinarse. Todo lo que podemos hacer es esperar que una de ellas esté menos interesada en aniquilarnos que la otra. La transmisión terminó, dejando a Sara contemplando su imposible situación. La humanidad era como un ratón atrapado entre dos gatos, esperando que uno de ellos pudiera estar demasiado distraído por el otro como para notar a la pequeña criatura acurrucada entre ellos. Abrió la pantalla táctica y estudió la situación en desarrollo. La flota de la coalición se había desplegado en una formación defensiva que cubría la mitad del sistema solar. Sus masivas naves de cristal pulsaban con energía mientras los sistemas de armas se cargaban y los escudos alcanzaban la máxima potencia. Se estaban preparando para una pelea. En el borde del sistema principal, las naves oscuras continuaban apareciendo. La computadora táctica de Sara intentaba contarlas, pero perdía la cuenta a medida que más naves parecían materializarse de la nada. Docenas se convirtieron en cientos, luego en miles. Cada nave era única, como si hubieran crecido en lugar de ser construidas. Pero todas compartían los mismos cascos que absorbían la luz y diseños depredadores. Capitana, gritó su oficial científico. Estoy detectando algo extraño en esas naves. No solo son oscuras. En realidad, están creando áreas de menor densidad de fotones a su alrededor. Sara frunció el ceño. Explica eso en términos simples. No solo absorben la luz. Están haciendo que la luz no exista en su vecindad. Es como si llevaran consigo trozos de espacio vacío. La idea hizo que se le erizara la piel a Sara. Naves que podían editar la realidad a su alrededor ya era bastante malo. Naves que viajaban con sus propios vacíos personales eran algo completamente diferente. Un nuevo contacto apareció en los sensores, mucho más cerca que los demás. Una de las naves oscuras se había movido de alguna manera desde el borde del sistema a una posición cerca de Júpiter en el tiempo que le tomó a Sara parpadear.
sin firma de hiperespacio, sin rastro de energía, sin indicación de cómo había cubierto miles de millones de kilómetros instantáneamente. ¿Cómo hizo eso?, preguntó Morrison. No lo sé, admitió Sarah. Y no estoy segura de querer saberlo. La flota de la coalición notó al recién llegado de inmediato. El buque insignia del almirante Ketvar, el masivo acorazado de cristal que había estado flotando sobre el polo norte de la Tierra, comenzó a moverse hacia Júpiter a máxima aceleración. Naves más pequeñas lo siguieron, sus formaciones precisas y mortales. El panel de comunicaciones de Sarah se iluminó con transmisiones interceptadas de la flota alienígena. La mayoría estaban en idiomas que su computadora no podía traducir, pero el tono era claro: miedo e ira mezclados con órdenes de batalla y evaluaciones tácticas. «Están asustados», observó Chen. «Nunca he oído comunicaciones alienígenas como estas. Suenan casi en pánico». La primera nave oscura respondió a las fuerzas de la coalición que se acercaban de una manera que desafiaba la comprensión. No disparó armas ni levantó escudos. En cambio, simplemente se movió, no a través del espacio, sino alrededor de él, como si las leyes de la física fueran sugerencias que podía elegir ignorar. Las naves de la coalición abrieron fuego cuando alcanzaron el rango de armas. Rayos de energía que podían fracturar lunas cruzaron el vacío. Proyectiles que se movían a velocidades relativistas se dirigieron hacia su objetivo. Armas exóticas que Sarah no reconoció retorcieron el espacio mismo en formas de armas. Todo ello dejó de existir cuando se acercó a unos pocos miles de kilómetros de la nave oscura. No desviado ni absorbido, sino que literalmente dejó de ser, como si la realidad rechazara su presencia. La nave oscura continuó sus imposibles patrones de movimiento, fluyendo a través del espacio como agua a través de un laberinto. «Dios mío», susurró Torres desde la estación de ingeniería. «No están usando tecnología. Están usando algo completamente diferente». La respuesta de la nave oscura fue rápida y terrible. No disparó armas visibles ni lanzó proyectiles. En cambio, algo se extendió desde ella hacia la flota de la coalición. El espacio mismo pareció ondular, llevando consigo una ola de incorrección que hizo que a Sarah le dolieran los dientes solo de verlo en los sensores. La ola tocó al crucero líder de la coalición, una nave de 1 kilómetro de largo que probablemente había sobrevivido a cientos de batallas en toda la galaxia. La nave simplemente dejó de ser. No destruida, no vaporizada, sino editada fuera de la existencia como si nunca hubiera estado allí. Un momento estaba acelerando hacia la nave oscura. Al siguiente había un espacio vacío donde había estado. «¿Viste alguna explosión?», preguntó Sarah a su oficial táctico. «No, capitana. Sin escombros, sin firma de energía, sin señal de socorro. La nave simplemente ya no estaba allí». La respuesta de la flota de la coalición fue inmediata y desesperada. Todas las naves de la formación abrieron fuego simultáneamente, vertiendo suficiente energía en el espacio alrededor de la nave oscura como para esterilizar un planeta. Los comandantes alienígenas ya no se preocupaban por la precisión o las tácticas. Estaban tratando de abrumar cualquier defensa que poseyera el recién llegado a través de pura potencia de fuego. No funcionó. El aluvión de disparos simplemente se desvaneció al acercarse, desapareciendo en la nada como si nunca hubiera existido. La nave misma permaneció intacta, todavía moviéndose por el espacio en patrones que dolía mirar. «Capitana, estamos recibiendo una transmisión», anunció Chen. «No de la coalición ni del comando terrestre. Viene de la nave oscura». Sarah sintió que la sangre se le helaba. «Póngala en pantalla». La pantalla principal parpadeó y se volvió negra. No el negro de una pantalla vacía, sino una oscuridad más profunda que parecía atraer la luz hacia sí misma. Cuando una voz habló, vino de todas partes a la vez, como si la propia nave estuviera hablando. «Guardianes del antiguo pacto. Acusamos recibo de su señal. Los términos permanecen según lo acordado. La Tierra está bajo nuestra protección». La voz era humana, pero de alguna manera incorrecta. Hablaba un inglés perfecto, pero con matices que sugerían una vasta edad y experiencias más allá de la comprensión humana. Cuando dijo la palabra protección, Sarah sintió algo frío recorrerle la espalda.
Este sistema está ahora bajo nuestra autoridad, continuó la voz. Los invasores se retirarán más allá de la heliosfera o enfrentarán las consecuencias. Han sido advertidos. La transmisión terminó, dejando a Sara y su tripulación en un silencio atónito. La voz había sido humana. Estaba segura de ello. Pero los humanos no construían naves que pudieran editar la realidad o hacer que las armas dejaran de existir. El almirante Reynolds nos está llamando, informó Chen. El rostro del almirante apareció en la pantalla, su expresión una mezcla de alivio y terror. Sara, ¿estás viendo esto? ¿Escuchaste esa transmisión? Sí, señor. La voz era humana. Pero esas naves. Lo sé. Estamos recibiendo informes del equipo de la instalación de aguas profundas. Los registros allí se están volviendo más accesibles. Cualquier encriptación que los protegía aparentemente se está levantando ahora que se ha establecido contacto. ¿Qué dicen los registros? Cosas que no tienen sentido. Referencias a una nave colonial que se lanzó en 2153 y se dio por perdida. Designación de la misión, Far Harbor. Pero Sara, se suponía que esa nave iba a Alpha Centauri. Estas cosas vienen de algún lugar mucho más lejano. La pantalla táctica se actualizó, mostrando a la flota de la coalición retirándose de la nave oscura cerca de Júpiter. Pero su retirada era demasiado lenta. Más naves oscuras estaban apareciendo por todo el sistema, materializándose de la nada en posiciones que rodeaban a la flota alienígena. Están atrapados, observó Morrison. Bien, murmuró Torres. Quizás ahora sepan cómo nos sentimos cuando aparecieron. La voz del almirante Ketvar crepitó por los canales de comunicación, transmitiendo en todas las frecuencias. Naves desconocidas, somos la coalición de la hegemonía. Tenemos autoridad sobre esta región del espacio por derecho de conquista y superioridad tecnológica. Retírense de inmediato o enfrentarán el poder combinado de 12 civilizaciones. La respuesta no vino de una sola nave oscura, sino de todas ellas simultáneamente. Cuando hablaron juntas, sus voces crearon armónicos que hicieron vibrar el casco de la nave de Sara como una campana golpeada. Sabemos lo que son, hijos de los mundos de cristal. Conocemos su historia y sus crímenes. Los hemos visto extenderse por esta galaxia como una enfermedad, consumiendo todo lo que tocan. Su autoridad termina aquí. No pueden amenazarnos, replicó Ketvar. Hemos conquistado mundos que poseen tecnología más allá de su comprensión. Hemos traído orden al caos en 800 sistemas estelares. ¿De verdad? La voz ahora contenía diversión, pero era el tipo de diversión que precede a cosas terribles. Dinos, príncipe de cristal, ¿qué has conquistado que no hayamos superado ya? ¿Qué tecnología posees que no hayamos ayudado a inspirar? ¿Qué mundos has reclamado que no hayamos pisado ya? Las implicaciones de esas palabras golpearon a Sara como un golpe físico. No eran solo humanos avanzados de una nave colonial perdida. Eran algo que precedía a la expansión de la coalición por la galaxia. Algo que había estado observando y esperando mientras 12 civilizaciones construían un imperio. Imposible, transmitió Ketvar. Nuestros registros se remontan 50.000 años. Nuestra civilización gobernaba la galaxia cuando su especie todavía estaba atrapada en un solo mundo. Sus registros están incompletos, príncipe de cristal, pero les ayudaremos a recordar. Lo que sucedió a continuación se contaría durante siglos, suponiendo que alguien sobreviviera para contarlo. El espacio alrededor de la flota de la coalición comenzó a cambiar. No solo oscuridad, sino una incorrección que se extendía como una infección. Naves que habían navegado entre estrellas durante milenios de repente se encontraron perdidas en corredores de espacio-tiempo retorcido. Los sensores alienígenas se volvieron locos mientras la realidad se volvía poco fiable a su alrededor. Algunas naves se encontraron existiendo en múltiples lugares simultáneamente. Otras descubrieron que sus armas disparaban hacia atrás en el tiempo. Unas pocas simplemente se deslizaron lateralmente fuera del espacio normal por completo. Somos los niños que se adentraron en la oscuridad entre galaxias, explicó la voz con calma mientras cosas imposibles sucedían alrededor de la flota de la coalición. Somos los que encontramos lo que los anteriores inquilinos dejaron atrás.
Aprendimos de ruinas tan antiguas que el nacimiento de su civilización todavía estaba a millones de años en el futuro cuando cayeron. Sara observó con fascinación y horror cómo la poderosa flota de la coalición, la fuerza militar combinada de 12 civilizaciones avanzadas, era reducida a una confusión indefensa por seres que afirmaban ser humanos, o que alguna vez lo habían sido. La distinción se estaba volviendo más difícil de hacer. ¿Qué quieren? La voz de Ketvar había perdido su calidad musical, volviéndose áspera por el miedo y la desesperación. Lo que siempre hemos querido. Que nos dejen en paz. Proteger lo que nos importa. Asegurarnos de que se honre el pacto. ¿Qué pacto? El que hicimos con la Tierra hace mucho tiempo. El que prometía que no interferiríamos en el desarrollo de la humanidad. Y el que prometía que destruiríamos cualquier cosa que amenazara la existencia de nuestro mundo natal. Las naves oscuras comenzaron a moverse de nuevo, fluyendo a través del espacio hacia la flota de la coalición como sombras vivientes. A medida que se acercaban, comenzaron a suceder cosas más imposibles. Las naves comenzaron a envejecer rápidamente, sus cascos corroyéndose como si hubieran estado en el espacio durante millones de años. Otras encontraron que sus tripulaciones simplemente desaparecían, dejando naves vacías a la deriva en el vacío. Tienen 30 segundos para comenzar su retirada, anunció la voz. Después de eso, demostraremos por qué sus antepasados aprendieron a temer los espacios entre las estrellas. El almirante Ketvar tomó la única decisión disponible para alguien que se enfrenta a fuerzas más allá de la comprensión. Todas las naves, retírense a una distancia mínima segura. No enfrenten a las naves desconocidas. Repito, no enfrenten. Sara observó cómo la poderosa flota de la coalición, el terror de cientos de mundos, huía de naves que desafiaban todo lo que creía saber sobre el universo. Pero mientras se retiraban, una pregunta ardía en su mente. Si estos seres alguna vez fueron humanos, ¿en qué se habían convertido durante su tiempo en la oscuridad entre galaxias? ¿Y estaba la Tierra más segura con su protección? ¿O la humanidad simplemente había cambiado una amenaza por algo mucho peor? La flota de la coalición flotaba en el espacio como depredadores heridos. Sus cascos de cristal aún pulsaban con energía, pero sus formaciones estaban rotas y confusas. El buque insignia del almirante Ketvar, el masivo acorazado que había amenazado con reducir la Tierra a cenizas, ahora derivaba con incertidumbre en el borde del sistema solar. A su alrededor, cientos de naves de guerra alienígenas intentaban dar sentido a lo que acababan de presenciar. La capitana Sara Martínez estudiaba las pantallas tácticas a bordo del UES Defiance, observando cómo sus sensores rastreaban ambas flotas. Las naves oscuras de la misteriosa Armada Negra se habían extendido por todo el sistema, pero no estaban atacando. Estaban esperando, como tiburones rodeando a una presa herida. Capitana, estoy leyendo acumulaciones masivas de energía en toda la flota de la coalición, informó el teniente Chen. Están cargando armas y preparándose para otro enfrentamiento. Sara sintió un vuelco en el estómago. Después de lo que acaban de ver. ¿Están locos? Orgullo, dijo la ingeniera jefe Torres con gravedad. Han conquistado cientos de mundos. No pueden aceptar que exista algo que haga que su tecnología parezca cuchillos de piedra y pieles de oso. Los canales de comunicación crepitaron con transmisiones del almirante Reynolds en la Tierra. Todas las naves, mantengan posiciones defensivas, pero no disparen a menos que les disparen. Estamos tratando de averiguar qué demonios está pasando ahí arriba. Sara no podía culparlo por estar confundido. En cuestión de horas, la Tierra había pasado de enfrentar una destrucción segura a observar cómo dos fuerzas que podían destruir planetas casualmente se enfrentaban en su patio trasero. La humanidad todavía estaba atrapada en el medio, pero ahora tenían un asiento de primera fila para lo que podría ser la batalla más desigual de la historia galáctica. La voz del almirante Ketvar cortó todas las frecuencias de comunicación, con los tonos musicales de su especie, pero ahora teñida de una ira desesperada. Naves desconocidas han demostrado capacidades avanzadas. Lo reconocemos, pero cometen un grave error si creen que simplemente nos retiraremos sin entender lo que son. La respuesta provino de la nave oscura más cercana, su voz esa extraña mezcla de humano y algo más.
Somos exactamente lo que parecemos, príncipe de cristal. Somos los hijos de la Tierra que fueron a buscar maravillas en la oscuridad entre galaxias. Y las encontramos. Imposible. Nuestros registros muestran que los vuelos espaciales humanos apenas tienen 3 siglos. No podrían haber viajado a otras galaxias en ese tiempo. Sus registros están limitados por su comprensión del espacio y el tiempo. Aprendimos de maestros que construyeron caminos entre galaxias cuando su civilización todavía estaba aprendiendo a hacer fuego. El oficial científico de Sara abrió una nueva pantalla que mostraba lecturas de energía de todo el sistema. Capitana, las naves oscuras no son solo avanzadas. Están operando con principios que no coinciden con ninguna física conocida. Es como si estuvieran usando ciencia de un universo completamente diferente. El punto muerto continuó durante varios minutos más, con ambas flotas manteniendo sus posiciones. Entonces el almirante Ketvar tomó una decisión que resonaría en la historia galáctica. Hemos enfrentado probabilidades imposibles antes y hemos prevalecido. Naves desconocidas se identificarán adecuadamente y explicarán su presencia en este sistema, o los consideraremos hostiles y responderemos en consecuencia. La respuesta fue inmediata y escalofriante. Que así sea. Una de las naves oscuras comenzó a moverse hacia la flota de la coalición. No era la nave más grande, apenas del tamaño de una fragata en comparación con los masivos acorazados alienígenas. Pero a medida que se acercaba, el espacio a su alrededor comenzó a cambiar de maneras que hacían que a Sara le dolieran los ojos al mirar. Todas las naves de la coalición, abran fuego, ordenó Ketvar. Destruyan esa nave. Lo que siguió fue la exhibición de poder de fuego más intensa que Sara había presenciado jamás. La flota combinada de 12 civilizaciones galácticas desató todo lo que tenían contra un solo objetivo. Rayos de energía que podían derretir continentes cruzaron el espacio. Proyectiles que se movían a fracciones significativas de la velocidad de la luz surcaron el vacío. Armas exóticas que retorcían el espacio-tiempo crearon distorsiones de la realidad alrededor del objetivo. Por un momento, la nave oscura desapareció por completo detrás de un muro de energía destructiva que habría vaporizado una luna pequeña. Los artilleros de la coalición siguieron disparando, capa tras capa de armas devastadoras. Seguramente nada podría sobrevivir a tal asalto. Entonces la energía se disipó, y la nave oscura seguía allí, sin cambios, intacta, moviéndose firmemente hacia la flota de la coalición como si nada hubiera pasado. Imposible, susurró Chen. Nada podría sobrevivir a tanto poder de fuego. No está sobreviviendo, corrigió Torres, mirando las lecturas de sus instrumentos. Los ataques no la están alcanzando. Están siendo editados fuera de la realidad antes de que lleguen al objetivo. La respuesta de la nave oscura fue rápida y terrible. No disparó armas visibles ni lanzó misiles. En cambio, algo se extendió desde ella hacia el buque insignia del almirante Ketvar. Los sensores de Sara no pudieron detectar lo que se estaba transmitiendo, pero registraron los efectos con suficiente claridad. El masivo acorazado de la coalición, 5 kilómetros de perfección cristalina que había servido como el terror de cientos de mundos, comenzó a cambiar. Su casco comenzó a volverse translúcido, luego transparente, y luego simplemente ausente. La nave no estaba siendo destruida. Estaba siendo cuidadosamente desmantelada a nivel molecular, editada fuera de la existencia átomo por átomo. La transmisión final del almirante Ketvar fue breve y llena de terror. Esto es imposible. Nuestros escudos deberían protegernos de cualquier forma de manipulación de la materia. ¿Cómo están haciendo esto? La voz que le respondió ya no era del todo humana, llevando armónicos que hablaban de vastos espacios entre estrellas y conocimientos más antiguos que la propia civilización. Aprendimos de las ruinas, príncipe de cristal, ruinas dejadas por seres que trascendieron la necesidad de la cruda manipulación de la materia. Nos enseñaron que la realidad es más flexible de lo que la mayoría de las especies se dan cuenta. El buque insignia de la coalición completó su transición de la existencia a la no existencia. Donde antes había pendido una montaña de cristal viviente, ahora solo había espacio vacío. Sin escombros, sin firma de energía, sin rastro de que la nave hubiera estado allí.
El resto de la flota de la coalición respondió con pánico. Naves que habían mantenido una formación perfecta durante siglos rompieron filas y comenzaron a moverse en direcciones aleatorias. Algunas intentaron saltar al hiperespacio y encontraron sus motores inoperativos. Otras simplemente se detuvieron por completo, sus tripulaciones demasiado conmocionadas para funcionar. Naves desconocidas, llegó una nueva transmisión de la flota de la coalición. No era la voz musical del almirante Ketvar. Era alguien más, hablando con los tonos ásperos de una especie alienígena diferente. Deseamos negociar. No hay nada que negociar, respondió la nave oscura. Les hemos dado nuestros términos. Retírense más allá de la heliosfera y se les permitirá abandonar este sistema intactos. Permanezcan, y se unirán a su almirante en cualquier lugar al que vayan las cosas borradas. Sara se encontró conteniendo la respiración mientras observaba la respuesta de la flota alienígena. Eran seres que habían conquistado casi 1000 mundos. Se habían enfrentado a civilizaciones con tecnología que empequeñecía cualquier cosa que la humanidad poseyera. Pero ahora se enfrentaban a algo que trataba las leyes de la física como sugerencias opcionales. Necesitamos tiempo para consultar con nuestros gobiernos de origen, transmitió finalmente el portavoz alienígena. Esta situación no fue anticipada en nuestros parámetros operativos. Tienen 1 hora, respondió la nave oscura. Úsenla sabiamente. La flota de la coalición comenzó a moverse hacia el borde del sistema, pero lentamente, como si sus comandantes aún no pudieran creer del todo lo que estaba sucediendo. Sara no los culpaba. A ella misma le costaba creerlo. Capitana, transmisión entrante de la instalación de aguas profundas, anunció Chen. Dicen que más archivos se han vuelto accesibles, incluyendo algún tipo de registro histórico. Sara aceptó la transferencia de datos y abrió los nuevos archivos en su pantalla personal. Lo que leyó hizo que se le helara la sangre. El registro hablaba de la nave colonial Far Harbor, lanzada en 2153 con una tripulación de 10.000 voluntarios. Su misión había sido simple: establecer el primer asentamiento de la humanidad más allá del sistema solar. Pero algo había salido mal. La nave se había encontrado con lo que los archivos llamaban artefactos de los predecesores en el espacio entre galaxias. Ruinas antiguas dejadas por una civilización tan avanzada que había trascendido por completo la existencia física. Los colonos habían intentado estudiar estos artefactos y habían sido cambiados. Los archivos se volvían fragmentarios después de ese punto, pero hablaban de que los colonos se convirtieron en algo nuevo, no del todo humano ya, pero tampoco del todo alienígena. Habían aprendido a manipular la propia realidad, a tratar el espacio y el tiempo como herramientas en lugar de limitaciones. Y habían hecho un pacto con su mundo natal. No interferirían en el desarrollo natural de la humanidad. Permitirían que la Tierra creciera y explorara en sus propios términos. Pero si su mundo natal alguna vez se enfrentaba a la extinción, regresarían, y le recordarían a la galaxia porque el espacio vacío era algo a lo que temer. Dios mío, susurró Sara. No son alienígenas pretendiendo ser humanos. Son humanos que se convirtieron en algo completamente diferente. El panel de comunicaciones se iluminó con una transmisión entrante de una de las naves oscuras. No era la voz que había estado hablando con la coalición, sino algo diferente. Cuando habló, Sara reconoció el acento de inmediato. Hablaba inglés con la misma pronunciación regional que había usado su propia abuela. Capitana Martínez del US Defiance. Sabemos que ha estado leyendo los archivos de la instalación profunda. ¿Tiene preguntas? Las manos de Sara temblaron al activar el canal de respuesta. ¿Son ustedes? ¿Eran humanos? Lo éramos. Lo somos. Nos convertimos en algo más. Los límites no son tan claros como podría pensar. ¿Qué les pasó ahí fuera? Encontramos maestros, capitana. Seres que habían aprendido a escribir la realidad como usted podría escribir un poema. Nos mostraron que el universo es mucho más maleable de lo que la mayoría de las especies se dan cuenta. Materia, energía, tiempo, espacio, son solo palabras diferentes para la misma cosa fundamental. Sara pensó en el buque insignia de la coalición que simplemente había dejado de existir. ¿Así es como borraron esa nave? No la borramos, capitana.
Convencimos a la realidad de que nunca había sido construida. Los átomos que componían su casco ahora son parte del viento estelar alrededor de la estrella de este sistema. La energía que la alimentaba ha sido redistribuida como radiación cósmica de fondo. Nada fue destruido. Simplemente fue reorganizado. Las implicaciones eran asombrosas. Estos seres no luchaban con armas. Luchaban editando el propio universo, reescribiendo las leyes fundamentales que mantenían unida la realidad. No es de extrañar que la flota de la coalición estuviera aterrorizada. ¿Qué pasa ahora?, preguntó Sara. ¿Ahora? Ahora los niños de cristal aprenden que la galaxia es más grande y extraña de lo que pensaban, y la Tierra continúa creciendo y desarrollándose como siempre lo ha hecho. No interferiremos en la evolución natural de su especie. Pero nos protegerán. Honraremos el pacto. La Tierra está bajo nuestra protección, como lo ha estado durante más de 2 siglos. Pero capitana, entienda esto. La protección tiene un precio. La galaxia ahora sabe que la humanidad tiene aliados que pueden deshacer la realidad misma. Algunos la temerán por ello. Otros intentarán usarla para obtener acceso a nuestras capacidades. Sara sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿Qué está diciendo? Estamos diciendo que el tiempo de tranquilidad de su especie ha terminado. La galaxia estará observando a la Tierra ahora, preguntándose qué otros secretos podrían tener ocultos en la oscuridad entre las estrellas. Esté preparada para esa atención, capitana. No toda será amistosa. La transmisión terminó, dejando a Sara sola con el peso de un conocimiento que se sentía demasiado pesado para soportar. La humanidad había pedido ayuda y la había recibido. Pero al hacerlo, también habían anunciado a la galaxia que estaban conectados a seres que podían tratar la realidad como arcilla para ser moldeada. Fuera de los visores, la flota de la coalición continuaba su lenta retirada hacia el borde del sistema. Se estaban yendo, tal como las naves oscuras habían exigido. Pero Sara dudaba que este fuera el final. La noticia se extendería por sus 12 civilizaciones sobre lo que había sucedido aquí, sobre los misteriosos protectores de la humanidad y sus capacidades imposibles. La Tierra estaba a salvo por ahora, pero su tranquila existencia como una especie pasada por alto en un sistema secundario había terminado. La galaxia estaría observando, y no toda esa atención sería benévola. En las profundidades del espacio, las naves oscuras esperaban pacientemente a que los alienígenas completaran su retirada. Habían hecho lo que vinieron a hacer. Habían honrado el pacto y protegido su mundo natal. Pero también habían cambiado todo para la humanidad y para la galaxia misma. La era de la humanidad escondida en las sombras estaba a punto de terminar. Estuviera la Tierra lista para ello o no, la flota de la coalición se había ido. La capitana Sara Martínez estaba en el puente de observación de la estación Luna, mirando hacia un espacio que una vez más solo mostraba estrellas. Las masivas naves de cristal que habían bloqueado el cielo ahora no eran más que un recuerdo y una colección de registros de sensores que la mayoría de la gente probablemente nunca creería. Habían pasado 48 horas desde que las naves oscuras de la Armada Negra habían llegado al borde del sistema solar. 48 horas desde que el buque insignia del almirante Ketvar había sido editado fuera de la existencia tan casualmente como borrar una palabra de un documento. La retirada de la coalición había sido rápida y completa una vez que se dieron cuenta de a qué se enfrentaban. Pero las naves oscuras permanecían. Flotaban en el espacio por todo el sistema solar como depredadores dormidos. Sus cascos absorbían la luz y no devolvían nada. No se habían movido desde la partida de la coalición, pero su presencia era un recordatorio constante de que todo había cambiado. La Tierra ya no estaba sola en la galaxia, y la humanidad ya no era una especie insignificante que pudiera ser ignorada. Capitana, la necesitan en el centro de comunicaciones. La voz del teniente Chen llegó por el intercomunicador. Estamos recibiendo una transmisión prioritaria de la instalación de aguas profundas. Sara se abrió paso por los corredores de la estación Luna, pasando junto a ventanas que mostraban la imposible vista de naves oscuras esparcidas entre los patrones familiares de las instalaciones orbitales humanas. Los miembros de su tripulación asentían respetuosamente a su paso, pero podía ver las preguntas en sus ojos. Todos querían saber qué vendría después.
El centro de comunicaciones bullía de actividad cuando llegó. Múltiples pantallas mostraban flujos de datos de la instalación de aguas profundas, de los principales gobiernos de la Tierra y de los pocos valientes puestos de observación que habían estado monitoreando las naves oscuras. El almirante Reynolds apareció en la pantalla principal, luciendo más viejo de lo que era, pero más aliviado de lo que Sara lo había visto desde que comenzó la crisis. Sara, hemos tenido un gran avance con los registros de la instalación. La encriptación que protegía los archivos más sensibles ha sido completamente eliminada. Finalmente estamos obteniendo una imagen clara de lo que le sucedió a la colonia Far Harbor. Sara se acomodó en una silla y abrió los datos en su pantalla personal. Lo que leyó hizo que se le encogiera el estómago con una mezcla de asombro y horror. La nave colonial Far Harbor había sido lanzada desde la órbita terrestre el 15 de marzo de 2153, llevando a 10.000 voluntarios hacia lo que pensaban que sería el primer asentamiento interestelar de la humanidad. Los parámetros de la misión eran simples: establecer una colonia autosostenible en un mundo potencialmente habitable en el sistema Alpha Centauri, realizar investigaciones científicas y mantener contacto con la Tierra. Pero a los 3 meses de su viaje, algo había salido mal. Los sistemas de navegación de la nave habían detectado lo que parecían ser estructuras artificiales en el espacio entre galaxias. Construcciones masivas que no deberían haber existido, hechas de materiales que no coincidían con nada en las bases de datos humanas. La capitana Elena Vázquez había tomado la decisión que lo cambiaría todo. En lugar de continuar hacia Alpha Centauri, había alterado el rumbo para investigar las estructuras anómalas. Fue una elección que condenaría y transformaría a su tripulación de maneras que nadie podría haber predicho. Los registros se volvían fragmentarios después de ese punto, como si el mero acto de documentar lo que encontraron fuera de alguna manera peligroso. Pero las piezas pintaban un cuadro aterrador. Las estructuras eran ruinas, restos de una civilización tan avanzada que había trascendido por completo la existencia física. Habían dejado atrás lo que solo podía describirse como herramientas para manipular la propia realidad. Los colonos habían intentado estudiar estos artefactos y habían sido cambiados por la exposición. No muertos, no mutados en ningún sentido convencional, sino fundamentalmente alterados a niveles que la ciencia humana no podía comprender. Habían aprendido a percibir el universo de manera diferente, a ver la materia y la energía, el espacio y el tiempo como expresiones de algo más fundamental. Pero los cambios tuvieron un precio. Los colonos descubrieron que ya no podían regresar a la Tierra de manera segura. Su naturaleza alterada habría afectado al propio planeta, cambiando potencialmente a la humanidad de maneras que no se podían predecir ni controlar. Así que habían tomado una decisión diferente. Permanecerían en la oscuridad entre galaxias, aprendiendo de las ruinas de sus maestros desconocidos. Pero no abandonarían por completo su mundo natal. Se estableció un pacto, una promesa que los vincularía por los siglos venideros. Se permitiría que la Tierra se desarrollara naturalmente sin la interferencia de sus hijos transformados. Pero si el planeta alguna vez se enfrentaba a la extinción, si la humanidad era amenazada con la destrucción total, entonces una sola señal podría llamarlos a casa. Han estado ahí fuera durante más de 2 siglos, dijo el almirante Reynolds, su voz pesada por el peso de la revelación. Observando, aprendiendo, convirtiéndose en algo que apenas podemos reconocer como humano. Sara se desplazó por más registros, encontrando fragmentos de registros de comunicación de los primeros años después de que se estableció el pacto. Los mensajes eran desgarradores. Colonos tratando de mantener contacto con familias que nunca volverían a ver. Científicos documentando descubrimientos que no podían compartir con su mundo natal. Personas aceptando lentamente que se habían convertido en algo nuevo, algo que ya no encajaba del todo en la definición de humano. Pero recuerdan, dijo Sara en voz baja. Después de todo este tiempo, ¿todavía recuerdan lo que significa ser humano? ¿Lo hacen?, preguntó Reynolds. Lo que vimos ahí fuera, la forma en que desmantelaron esa nave de la coalición, ¿es eso humano? Antes de que Sara pudiera responder, una nueva voz habló desde el sistema de comunicación. Era la misma voz que había oído de las naves oscuras, pero ahora sonaba diferente, más familiar,
de alguna manera más como algo que alguna vez pudo haber sido completamente humano. ¿Podemos hablar con usted, Capitana Martínez? Hay cosas que necesita entender antes de que partamos. Sara activó el canal de respuesta. Estoy aquí. Y creo que me gustaría algunas respuestas. Entonces venga a las coordenadas que estamos transmitiendo. Traiga a quien confíe, pero entienda que lo que le mostraremos cambiará la forma en que ve el universo. Las coordenadas llevaban a una ubicación en el espacio cerca de Marte, donde una de las naves oscuras más pequeñas esperaba sola. Sara tomó un transbordador desde la estación Luna, llevando consigo al almirante Reynolds y a la ingeniera jefe Torres. A medida que se acercaban a la nave, su casco pareció ondular y cambiar, revelando una abertura que definitivamente no había estado allí momentos antes. El proceso de acoplamiento fue suave y silencioso. El interior de la nave no se parecía a nada que Sara hubiera visto. Los corredores tenían un aspecto orgánico pero claramente artificial, con paredes que parecían cambiar y fluir mientras observaban. La iluminación provenía de todas partes y de ninguna, como si el propio aire brillara. Fueron recibidos por una figura que detuvo el corazón de Sara. Era humano, reconocible y completamente humano, pero incorrecto en formas sutiles que le erizaban la piel. La persona era alta y elegante, con rasgos que parecían perfectos pero no del todo naturales. Cuando habló, su voz era la misma que había oído durante las comunicaciones. «Soy Marcus Chen», dijo la figura. Bisnieto del Dr. Lu Chen, quien fue el científico jefe del Far Harbor. Nací entre las galaxias, pero mi genética sigue siendo completamente terrestre. Soy tan humano como usted, capitana. Solo que más de lo que solía ser. ¿Más cómo?, preguntó Torres, su mente de ingeniera luchando claramente con lo que estaba viendo. Marcus sonrió, y la expresión fue a la vez completamente humana y completamente extraña. Aprendimos a ver la realidad como es en verdad, en lugar de como la perciben nuestros sentidos limitados. La materia y la energía son solo expresiones diferentes de la misma fuerza fundamental. El espacio y el tiempo son dimensiones que se pueden navegar como cualquier otra. La conciencia misma es una herramienta que puede remodelar el universo. Los condujo a través de corredores que desafiaban la geometría, habitaciones que eran más grandes por dentro que por fuera, y áreas de visualización que mostraban vistas imposibles del espacio entre galaxias. En el camino, se encontraron con otras figuras. Todas reconociblemente humanas, todas incorrectas de maneras que sugerían que habían salido de los límites normales de la existencia. «¿Qué les pasó ahí fuera?», preguntó el almirante Reynolds. «Encontramos maestros», respondió Marcus. Seres tan antiguos que habían trascendido la existencia física millones de años antes de que naciera el Sol de la Tierra. Habían construido estructuras que abarcaban el espacio entre cúmulos de galaxias, dispositivos que podían manipular las fuerzas fundamentales de la propia realidad. Entraron en una vasta cámara cuyas paredes mostraban imágenes de las ruinas que los colonos habían descubierto. Estructuras que empequeñecían sistemas solares, construidas con materiales que existían en múltiples dimensiones simultáneamente. Verlas hizo que a Sara le lloraran los ojos y que su mente se rebelara contra lo que estaba viendo. Se habían ido, continuó Marcus, trascendidos más allá de la necesidad de una forma física. Pero habían dejado atrás sus herramientas, sus bibliotecas, su conocimiento acumulado de cómo funciona realmente el universo. Pasamos décadas aprendiendo a entender incluso los conceptos más simples. Y eso los cambió, dijo Sara. Nos evolucionó. Aprendimos a percibir dimensiones más allá de las 3 estándar. Desarrollamos la capacidad de manipular la materia a nivel cuántico a través de la intención consciente. Descubrimos que la conciencia misma es una fuerza fundamental, como la gravedad o el electromagnetismo. Torres miró fijamente las imágenes de estructuras imposibles. ¿Así es como destruyeron la nave de la coalición? ¿Manipulación consciente de campos cuánticos? Marcus pareció perplejo por un momento. No la destruimos. La destrucción implica desperdicio, caos, entropía. Simplemente convencimos al universo de que la existencia de la nave era innecesaria. Sus átomos fueron redistribuidos en configuraciones más útiles. Torres estudió las cartas estelares. ¿Pueden enseñarnos?,
¿Pueden los humanos aprender lo que ustedes aprendieron? Marcus negó con la cabeza con tristeza. El proceso es irreversible y peligroso. Muchos de nosotros no sobrevivimos a la transición. Aquellos que lo hicieron nunca pueden volver verdaderamente a lo que eran. No desearíamos este camino para nuestra especie madre, a menos que no hubiera otra opción. Pero nos protegerán. Honraremos el pacto. Si la Tierra se enfrenta a la extinción, responderemos. Pero capitana, entienda esto. Nuestra protección viene con aislamiento. Mientras estén bajo nuestra égida, estarán apartados de la comunidad galáctica normal. Algunos temerán acercarse a ustedes. Otros los verán como demasiado peligrosos para permitir que existan. La reunión continuó durante varias horas, con Marcus y sus compañeros explicando más sobre su transformación y la antigua civilización que les había enseñado. Hablaron de tecnologías que podían remodelar sistemas solares, de conocimientos que abarcaban millones de años, de responsabilidades que venían con el poder de editar la propia realidad. Pero también hablaron de soledad, del precio que habían pagado por su evolución. Podían crear maravillas que desafiaban la imaginación, pero nunca podrían volver realmente a casa. Eran los hijos de la humanidad, pero ya no eran lo suficientemente humanos como para caminar entre su especie madre sin causar cambios que no se pudieran deshacer. A medida que la reunión llegaba a su fin, Marcus los llevó a un puente de observación que mostraba el sistema solar extendido debajo. La Tierra flotaba en la distancia, una canica azul que parecía increíblemente frágil contra la vasta oscuridad del espacio. «Partiremos pronto», dijo Marcus. «Nuestra presencia aquí ya está causando efectos en cadena que se extenderán por toda la galaxia. Pero recuerden esto, hijos de la Tierra. No están solos. Nunca lo han estado. Y si la oscuridad alguna vez se vuelve demasiado profunda, si las amenazas se vuelven demasiado grandes, solo tienen que llamar. Los oiremos a través de los años luz, y vendremos». El viaje en transbordador de regreso a la estación Luna fue silencioso. Sara y sus compañeros se sentaron en un silencio contemplativo, cada uno tratando de procesar lo que habían aprendido. La humanidad tenía protectores, pero eran protectores que habían pagado el precio final por su poder. Se habían convertido en algo más allá de la comprensión humana para poder retener la capacidad de proteger los valores humanos. Mientras se acoplaban a la estación, Sara miró las naves oscuras esparcidas por todo el sistema solar. Ya, algunas de ellas comenzaban a desvanecerse, volviéndose translúcidas mientras se preparaban para regresar a los espacios entre galaxias. Por la mañana, todas se habrían ido, dejando atrás solo registros y recuerdos de su imposible intervención. Pero también habían dejado algo más. Un mensaje que resonaría en toda la galaxia a medida que se extendiera la noticia de la protección de la Tierra. La humanidad ya no estaba sola en el universo. Tenían aliados que podían deshacer la propia realidad, seres que recordaban lo que significaba ser humano incluso después de trascender las limitaciones de la humanidad. La era del aislamiento de la Tierra había terminado. Lo que viniera después dependería de cómo la galaxia eligiera responder al conocimiento de que los humanos tenían guardianes en la oscuridad entre las estrellas. Algunos los temerían por ello. Otros buscarían explotarlos. Pero todos recordarían el día en que la humanidad se negó a arrodillarse, y la propia oscuridad acudió en su ayuda. En las profundidades del espacio, la última de las naves oscuras se preparaba para partir. Su misión estaba completa. El pacto había sido honrado. La Tierra permanecía libre. Y en los vastos espacios entre galaxias, antiguas ruinas continuaban su paciente espera por la siguiente especie lo suficientemente valiente o tonta como para buscar un conocimiento que pudiera transformarlos en algo nuevo. El ciclo continuaría, como lo había hecho durante millones de años. Pero por ahora, la Tierra estaba protegida por sus hijos, que habían elegido convertirse en algo más que humanos para preservar lo que significaba la humanidad. La galaxia aprendería a temer no la fuerza de la humanidad, sino su legado. Y en la oscuridad entre las estrellas, ese legado esperaba pacientemente la próxima vez que fuera necesario.